Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Robinson Biafara, autor del libro El pensamiento de Darwin en las teorías evolutivas. ¿De dónde surge la idea de escribir este libro? La idea de escribir este libro surge de la experiencia profesional, de estar en contacto con un grupo de investigación que se preocupa por la enseñanza de las ciencias. En ese grupo el interés es mejorar la enseñanza de las ciencias y uno de los mecanismos que vemos es como el revisar la historia y la epistemología de los conceptos fundamentales de la ciencia. En este sentido consideramos que el abordar educativamente la historia y la epistemología de estos conceptos, en específico el de evolución, nos brinda elementos como para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en los diferentes niveles y específicamente en el universitario. ¿Qué plantea el título de este libro? Plantea dos cosas. Primero, la importancia del pensamiento de Darwin para el desarrollo de la biología evolutiva. Y segundo, de que aunque es importante conocer los conceptos, también es muy importante tener muy claro el pensamiento que orientó a Darwin a plantear su teoría. Es bien conocido que en esos momentos históricos pues existían muchas ideologías contrarias o que presentaban resistencias a concebir una teoría de este tipo, ¿no? Darwin no era ajeno a estas ideologías y él compartía muchas de ellas, pero a través de un proceso sistemático que lo llevó como a replantear su pensamiento y a utilizar o formular unas nuevas ideologías o unos nuevos pensamientos, incluso en contraposición de la ciencia misma. Es de vital importancia que un licenciado en ciencias naturales y que posiblemente un biólogo adopte el pensamiento darwiniano, lógicamente con las modificaciones que debe hacerse con el desarrollo de las teorías evolutivas para poder cambiar, digamos, esa forma de interpretar la historia de la vida en el planeta. ¿Cómo está estructurado el libro y qué capítulos lo componen? El libro tiene básicamente 4 capítulos. Un primer capítulo que aborda, digamos, sobre los elementos epistemológicos que existían en ese momento en el contexto histórico. El nombre específico del capítulo es Fundamentos epistemológicos de la teoría evolutiva. En él se abordan algunos pensamientos como el esencialista, la parte finalista o causa final, la parte del principio perfeccionador, los principios de ilusión, la parte determinista. Y este capítulo muestra algunas ideologías que, digamos, se contraponen con el pensamiento evolutivo, pero que a su vez, a pesar de que han pasado más de 100 años, se mantienen en el pensamiento de las personas y hacen parte de sus ideas previas. En él se desarrolla básicamente el proceso que experimentó Darwin para plantear su teoría y el núcleo central de esta teoría. En ese capítulo también se confrontan, digamos, los pensamientos o las ideologías contrarias a lo planteado por Darwin y cómo Darwin mismo cambió estas ideologías y adoptó un nuevo tipo de pensamiento. Un tercer capítulo tiene que ver con las teorías evolutivas post-Darwin.
Bien es sabido que Darwin pues, plantea una teoría fundamental en el desarrollo de las ciencias evolutivas, pero también tiene falencias, y esas falencias son revisadas por otros biólogos y llevan a plantear nuevas teorías. Entre estas teorías está las teorías sintéticas de la evolución, la teoría de los equilibrios intermitentes y la teoría neutralista. Esas teorías se abordan de manera, digámoslo, introductoria, porque no son el objeto central del texto. Y un cuarto capítulo de análisis y conclusiones. Y ahí se ve como el núcleo central de la teoría darwiniana y las implicaciones sociales y educativas de estos pensamientos en la enseñanza de la ciencia. El desarrollo de la teoría evolutiva, pues en específico con Darwin, ha sido como algo complejo, ¿no? Hay una serie de factores sociales, biológicos que intervinieron digamos, en la fundación del concepto o de la teoría. Darwin no fue el primero digamos, que postuló una teoría evolucionista. Antes su abuelo y el mismo Lamarck habían planteado como elementos que eran importantes a tener en cuenta y que rompían un poco con lo que la mayoría de la comunidad científica como que creían. En el siglo XVIII y XIX existían como unas ideologías muy fuertes. Dentro de esas ideologías estaba la fijista, o sea, el concebir de que las cosas y mucho menos los seres vivos cambiaban. Y lógicamente esta posición es contraria a una visión evolucionista, ¿no? Una posición esencialista, que era considerar que los cambios que se dieran eran como la imperfección de la esencia del ser. Entonces, por decir algo, si existía un cambio en un animal, por lo menos había un perro con una característica diferente, eso era una anormalidad y era algo que con el correr del tiempo iba a desaparecer, pero no en él, sino en la población. A su vez existía la tendencia por la primacía de la física a pensar de que todo seguía leyes naturales. Había un contexto ideológico bastante complicado para establecer una teoría como la darwiniana.